Muy buenos días, bienvenidos a otro video de uvas y vinos. Hoy quiero que toquemos un tema bastante delicado y que muchas veces se pasa por alto. O sea, y es parte integral de lo que se considera el terroir, el terruño en el viñedo. Nosotros hablamos aquí específicamente del clima, pero más que del clima vamos a hablar del agua. Vamos a hacer un análisis de qué sucede con el agua y cómo se comporta en cada zona. En nosotros, en las zonas tropicales, pues obviamente las pluviometrías son mucho más altas. Tomemos como parámetro la Europa, de donde provienen la mayoría de las vitis viníferas, que son las que manejamos aquí. Estamos en Villa de Leyva, son cerca de las 8 de la mañana. Después de que llovió toda la noche, pueden ver, todo está inundado. Entonces, quiero que tengamos una idea de qué sucede, digamos, en Europa. Europa, normalmente estamos hablando de pluviometrías al año, o sea, por cosecha, entre 600 y 1200, 1300 milímetros al año. Entonces, digamos, estamos hablando en las zonas más húmedas, por ejemplo, en el norte de España, en la zona de Galicia, que se puede asimilar algo como a lo que es acá. Y ya las zonas más mediterráneas al sur, que pues tienden a ser muchísimo más secas, ¿no? Ahí incluyen algunas zonas un poco más complicadas, en las cuales puede bajar hasta 300 milímetros al año, que ya se considera como el límite de supervivencia de la vid. ¿Listo? Digamos que esos son el punto en el cual la vid se siente cómoda, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros aquí en el trópico estamos hablando ya de no de una, sino de dos cosechas y en algunas zonas hasta de 2,5, 3, hasta 4, porque tengo variedades que me producen 4 cosechas al año, sí las hay. Entonces, por ese lado les cuento que sí se puede. Pero digamos que hablando en las zonas, en Colombia se suele tener una pluviometría que está rondando los 1200, 1800. En la zona donde yo estoy en el Tolima está rondando los 1300, 1200, lo cual con dos cosechas más o menos coincide con los requerimientos hídricos de la vid. Pero nosotros aquí estamos supeditados a que nos influencia mucho el clima atlántico, pues, y el Pacífico por ambos lados. Entonces eso crea como microclimas que a veces hace que nos venga el diluvio universal encima y no tenemos como mucho que podamos hacer. En este caso, por ejemplo, yo les puedo hablar de que nosotros hace un tiempo en Ibagué, yo me recuerdo que hubo una época de lluvias, una cosa bárbara, pero estamos hablando de que cayeron en un solo aguacero, cayeron 200 milímetros y era tanta la cantidad de agua que caía que no se veía 1 metro de la cantidad de agua que caía, porque yo estaba en ese momento cuando llovió. Y acá está sucediendo algo similar. Pasamos de casi un año de una sequía bastante alta, en la cual aquí en Villa de Leyva ya nos estábamos viendo limitados por los temas de agua. Incluso nos tocó dejar de traer plantas desde Ibagué, porque pues las plantas, como ya les he contado, las producimos en Ibagué y las traemos para acá. Y nos tocó parar de traer porque no había suficiente agua para mantener las plantas. Y ahora tenemos ese exceso de agua. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ya inundación. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si tenemos inundación, ¿a qué se debe que se nos inunden los suelos? Resulta que los suelos, hay suelos profundos de buen drenaje, pueden ser los arenosos, francoarenosos, y hay otros que son los arcillosos. Los arcillosos son los que suelen retener mucha más agua. Los suelos de Boyacá suelen ser arcillosos. De allí que, por ejemplo, a par de kilómetros está en Ráquira, que es uno de los principales centros de producción de terracota, de cosas de estas de arcilla. Es por eso, porque es que son suelos arcillosos. Entonces eso hace que se produzcan más inundaciones. Fuera de eso, los suelos de aquí son salinos. Entonces tenemos que pensar en que existe una interacción entre el suelo y el agua. Cuando nosotros tenemos tanta agua y el suelo se satura,
llega un punto en que la planta no puede responder más porque comienza a sufrir de algo que se llama asfixia radicular. ¿Qué quiere decir? Que las raíces se comienzan a ahogar. Hay variedades, de ahí comienza a derivarse otra cosa, que es los portainjertos. ¿Qué pasa? Hay portainjertos que son mucho más resistentes a la humedad y otros que no lo son tanto. Entonces, hablando por ejemplo del menos resistente de todos los portainjertos, es el Rupestris du Lot, que lastimosamente lo utilizan en el Valle del Cauca, y cuando el nivel freático, el nivel del río Cauca se sube, se vuelve un desastre. Porque las plantas no pueden reaccionar y comienzan a ahogarse, a morirse de sus asfixias. Hay otros portainjertos que son mucho más resistentes, que nosotros los manejamos. Por ejemplo, el 1103 tiene un poco más de tolerancia, la Gras tiene un poco más de tolerancia a la humedad. Entonces es clave cuando uno sabe que puede estar supeditado a unas condiciones un poco más complicadas, que se unan, por ejemplo, una arcilla con agua. Ustedes no pueden trabajar con portainjertos de Rupestris du Lot o algunos que se sabe que ya tienen problemas de asfixia radicular. Entonces uno siempre va a hacer una buena conjunción de lo que conoce de las peores condiciones climáticas, tanto de sequía como de invierno. Entonces, yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio este tema, porque cuando cae tanta agua son varios factores que comienzan a atacar. Y yo siempre he dicho que el peor enemigo de la vid es el agua. ¿Sí? Y todo el mundo, ay, pero ¿cómo va a decir que el agua? Sí, les explico por qué. Porque uno es cuando la planta comienza realmente a pensar en enfermarse. Acá se hace un muy buen trabajo de control fitosanitario, por eso ustedes no ven ninguna mancha de mildeo ni nada raro, a pesar de que estamos por entrar en plena floración, pues van a comenzar a abrir las florecitas, pero ya comenzamos a ver de que la planta comienza a tomar unos biseles, incluso se ve mejor en la cámara, acá un poco amarillo, en el centro verde, y esto es un síntoma de comienzo de asfixia radicular y otra cosa que es derivada del agua. Cuando nosotros tenemos estos cielos completamente grises, miren el sol allá, totalmente tapado, la cantidad de radiación solar que es capaz de recibir la planta disminuye muchísimo. Aquí me meto con una parte un poco más técnica. Yo le tengo un panel solar a mi carro y en ese panel solar puedo medir exactamente cuánto recibe. Por ejemplo, en un día soleado, abierto 1 metro cuadrado recibe 60 vatios. En este momento lo acabo de medir y apenas está dando como 0.3 vatios. Entonces, imagínense la cantidad de pérdida de energía que no es, o sea, de la energía que está dejando de entrarle a las plantas, y eso implica que ellas comienzan a perder energía. No es solamente los daños por posibles hongos o el debilitamiento por la parte radicular, sino también por falta de sol. Sencillamente ellas no están recibiendo suficiente energía de arriba. ¿Y esto en qué desemboca también? Por ejemplo, retrasos en las cosechas, se ve reflejado en el color de las uvas. Las uvas no van a tener suficiente carga tánica, no van a dar los colores que deben de dar normalmente. Y fuera de eso, el vigor de la planta se pierde. ¿Sí? Entonces, todo este tema hay que tomarlo muy bien, muy con pinzas, y pensarlo muy bien y hacer un muy buen trabajo de manejo. Yo siempre he dicho que yo me comienzo a preocupar como experto en viñas es cuando comienza a llover. Ahí a mí me decían, pero es que los ingenieros cuando comienza a llover no vienen al campo, y yo no. Yo cuando que comienza a llover, ahí es cuando más voy, porque es cuando realmente la planta siento que me necesita. Cuando ella está haciendo sol y hay riego por goteo, bueno, no le va a pasar nada. Pero cuando comienza a enfermarse, es como nosotros, cuando comienza a hacer mucho frío, mucha lluvia, es cuando comienzan a aparecer gripas, ¿sí? Entonces ahí es cuando tenemos que actuar, y ahí es cuando yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces,
Este análisis que les estoy haciendo con respecto a esto es que toca tener muy en cuenta toda esa parte de la elección del suelo, de la elección del porte injerto y otra cosa más que acentúa más el problema, que ya nos vamos a meter acá en el problema. ¿Qué pasa? Aquí comienza a alborotarse la maleza. La maleza tiene otros problemas. Algunos dirán, sí, es capa vegetal que puede proteger. Sí, ojo. Cuando ustedes tienen problemas de baja pluviometría, o sea que casi no está llegando agua al terreno, la capa vegetal sirve porque evita la evapotranspiración y mantiene bastante la humedad. ¿Listo? Pero cuando llueve mucho tiene dos problemas. Que eso genera un microclima de humedad más alto en las vides y comienzan a alborotar las enfermedades. Entonces, ese es por eso. Y por el otro lado, la maleza se va a comer obviamente los nutrientes que deberían de estar en la planta. Y la planta ya está sufriendo de por sí con problemas de asfixia radicular, que no puede absorber suficientemente bien los nutrientes por exceso de agua. Y fuera de eso, llega la maleza en competencia. Entonces, pues imagínense en el desorden que se le forma a la planta. Entonces ahí toca generar estrategias tanto de manejo nutricional, de manejo de energía, de manejo de malezas, de toda esta parte que se puede agravar en el viñedo en el momento de que comienza a caer tanta agua. Entonces, yo creo que a veces es muy fácil uno decir, sí, es fácil, cualquiera puede tener viñedos, sí, cualquiera puede pagarlo, sí, pero estas estrategias son las que realmente, donde comienzan a surgir los impases, los problemas que uno dice, venga, realmente hay un inconveniente con el clima y que tenemos que poderlo solucionar de alguna forma, y el asunto es cómo se soluciona. Yo sé que van a haber muchos, sí, pero díganos, pero pues no hay que, mi trabajo es precisamente asesorar, y es muy difícil uno llegar a decir, este viñedo tiene esto a control remoto, porque pues uno puede ver una foto, pero no puede entender el entorno, porque es que acá cuando uno habla de un viñedo no se habla de una planta, de una hoja, se habla, es total y completamente de un entorno, de un microclima que viene a conjugarse todo en lo que es un terroir, ¿sí? Entonces son todos los factores aunados. Ya qué linda va ya esta uva, ya está comenzando a madurar. Bueno, esta sí se nota que la sembraron mal, pero bueno, la uvita ya, la blanca, ya está comenzando a trabajar. Excelente variedad. Bueno, entonces, ese era el análisis que quería hacerles a ustedes con este video, como que tuvieran en cuenta todos estos factores. Y por eso es que cuando si la gente va a sembrar un viñedo y a veces cogen y hacen las cosas, digamos que a experimentar, por ejemplo, que dicen, no, yo me fui al valle y compré unas semillas de rupestris. Sí, pero ¿usted qué terreno tiene? ¿Dónde está? ¿A qué altura? ¿Qué pluviometría? Venga, revisamos los datos del IDEAM. Venga, ¿hacia dónde va usted? Con todos esos factores que uno realmente puede llegar a tomar decisiones de qué porte injerto y qué debe trabajar y cómo lo va a injertar. Es muy fácil pensar en copiar estrategias, pero les aseguro que todos los viñedos son completamente diferentes. Incluso el de pasando la calle es diferente, porque las interacciones son diferentes, la planta es diferente, el suelo es diferente. Entonces, no tomemos las cosas tan a la ligera, tomemos muy en cuenta todos estos problemas de las inundaciones, del exceso del agua, de la falta del agua y lo que pueda suceder, y estar preparados realmente sabiendo cuáles son nuestras fortalezas como viñedo y nuestras debilidades. Y ya eso nos permitirá entonces tener en cuenta qué podemos hacer nosotros con el viñedo y para tener un viñedo exitoso. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de todo, que ha sido una temporada de lluvias pesadísima, las uvas están madurando. La sanidad está bien. Hemos logrado mantener ciertamente controlada la maleza hasta cierto punto. Tuvimos un daño de una guadaña, pero bueno, eso no es relevante. Igual ahorita se vuelve a reiniciar. Pero el tema es que debe ser todo integral. Usted debe hacer un manejo en conjunto para que el viñedo tenga éxito. Si no,
van a fracasar y lo único que van a hacer es que yo he escuchado esa historia tantas veces. No, es que yo me fui, me compré y me sembré 1000 plantas y no sé qué, pero eso no me dio. ¿Pero por qué no le dio? No, porque no. El material estaba infectado, el suelo no era el porcentaje interno no era el adecuado para el suelo, la variedad no era la adecuada, o sencillamente se hizo lo que todo el mundo sembró, lo que creyó que debía sembrar y resulta que no tenía mercado. Que eso pasa mucho, digamos, con la Isabela. Entonces, ya para no alargarnos más tanto con este tema, ya pues solamente quiero finalizar con este análisis y espero les guste. Sé que es muy monolítico y por eso es como dándole vuelta al viñedo y no mostrándole tantas cosas, sino contando la historia. Y pues yo creo que tenemos que tener muy en cuenta todos estos factores que les comento. Y ya saben, cualquier cosa, no duden en preguntar, dentro de lo posible les contestaré. Y pues no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, dejar su like. Así ya ahorita que escuché por ahí que eso estaba mal visto, pero bueno, a mí no me interesa. Igual yo necesito que generemos más gente en la comunidad. Y bueno, ya saben, que me sigan. Y nada, aquí los dejo con esta hermosa vista de las montañas aquí cerca de Villa de Leyva. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós.